Walter Mischel fue un psicólogo austríaco, aunque desarrolló la mayor parte de su carrera en Estados Unidos, donde se formó con psicólogos tan eminentes como Kelly Rotter. Y aunque hizo aportaciones muy interesantes en el campo de la teoría de la personalidad, es muy conocido por el célebre experimento de los malvaviscos o la golosina, ¿no? En los años 60, Mitchell estaba muy interesado por eh, estudiar el desarrollo durante la infancia de la capacidad para trascender el aquí y el ahora y el pensar en el futuro. Para eso diseñó un experimento muy interesante. Cogió a niños de 4 a 6 años a los que colocaba en una habitación delante de una golosina y les decía que él iba a salir durante unos minutos y que si deseaban comer la golosina solo tenían que tocar una campanilla, él vendría y en ese momento les daría permiso para comer la golosina. Pero que si esperaban a que a su regreso él vendría con otra golosina y podrían comer dos en lugar de una. Mitchell encontró muchas diferencias individuales entre los niños y niñas. Había algunos que prácticamente no resistían más de unos segundos, mientras que otros eran capaces de aguantar los 20 minutos que él tardaba en volver, ¿no? Este es el experimento básico, pero también diseñó algunas variantes que iban dirigidas a estudiar los procesos cognitivos que facilitaban la demora, ¿no? Estos experimentos encontraron que pensar en la recompensa, si aguantaban la espera, no alargaba el tiempo de espera, sino que lo acortaba. Probablemente porque eh, el pensar en la recompensa activaba el sistema de cognición caliente que desataba el impulso que le llevaba a comer la golosina. Probablemente el pensar en lo dulce, en lo agradable que sería comerla, ¿no? En cambio, si pensaban o utilizaban maniobras de distracción, tales como taparse los ojos o cantar o mirar hacia otro lado, o incluso pensar en la golosina en términos abstractos, qué color tiene, de qué estará hecha, o pensar que se trata de una fotografía y no de la golosina real. Eh, Esto alargaba el tiempo de espera porque activaba un sistema de cognición fría que algunos estudios posteriores han encontrado relacionada con el funcionamiento, la activación de la corteza prefrontal y de la función ejecutiva. Pero lo más interesante del estudio es que cuando se contactó con estos niños 10 años después, se encontró que aquellos niños que habían aguantado, habían tenido un mayor tiempo de demora, mostraron mejores indicadores de ajuste, tales como un mejor rendimiento académico, menor consumo de sustancias o más satisfacción vital. El estudio sirvió para destacar la importancia de una competencia como el autocontrol, ¿no? Fundamental para el éxito personal, académico y profesional en la vida adulta, ¿no? Algunos estudios posteriores también han encontrado que el contexto, algunas características del contexto familiar, tales como un estilo parental democrático, el establecimiento de un vínculo de apego seguro con los cuidadores, facilitaban el tiempo de demora, lo que pone de relieve la importancia que tiene el contexto familiar infantil para el desarrollo de competencias personales de mucha trascendencia para la vida adulta. Hola, soy Francisco Javier Cano García, profesor de Psicología de la Personalidad y la Diversidad Humana en la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla. Me gustaría hablar muy brevemente sobre la aportación de Walter Mischel a la disciplina que imparto. Walter Mischel comenzó en los años 60 realizando experimentos sobre el autocontrol en niños escolares, en niños preescolares. En concreto utilizaba un paradigma de demora de la gratificación que utilizaba chucherías y comprobó ya en aquel entonces, en los años 60, comienzos de los años 60, comprobó que existían diferencias individuales en cuanto a demora de la gratificación en función de si el comportamiento estaba más gobernado, dicho en términos sencillos, por emociones o por condiciones.
Esta línea de investigación le llevó a lo que yo considero sus dos grandes aportaciones a la psicología de la personalidad. Por una parte, ayudó a generar la obra de Mitchell, el conocido como debate persona-situación, y por otra parte, en un intento de solucionar este debate, le llevó a desarrollar una teoría de personalidad que se denomina sistema cognitivo-afectivo de la personalidad. El debate persona-situación se produjo a partir de la publicación en el año 1968 del libro de Mitchell, Personalidad y Evaluación, donde planteaba la insuficiencia de los rasgos para predecir el comportamiento en distintas situaciones. Este debate generó un auténtico, bueno, se conoció como debate porque generó un enfrentamiento, entre comillas, entre teóricos, podemos llamar situacionistas, que defendían la importancia mayor de la situación en la predicción de la conducta, y rasguistas, podemos llamar, entre quienes defendían o a quienes defendían la importancia mayor en la predicción de la conducta de constructos estables y consistentes como los rasgos, ¿no? Podríamos decir que, resumiendo mucho, que el debate terminó en empate. Por una parte sabemos que los rasgos son constructos útiles para predecir el comportamiento a largo plazo y de una manera descontextualizada, y sin embargo sabemos que si queremos predecir con una cierta exactitud el comportamiento, debemos introducir en la predicción, aparte de estos constructos que son los rasgos, debemos introducir también las situaciones. En línea con esto, la propuesta del sistema cognitivo afectivo de personalidad que desarrolló Mitchell junto con Soda en un artículo del año 95 tuvo como objetivo resolver el debate. Ahí establecía claramente que la unidad básica de la personalidad no deberían ser los rasgos, sino lo que ellos llamaron unidades cognitivo-afectivas, como memorias, expectativas, creencias, afectos, competencias, metas, planes de autorregulación. Estas unidades cognitivo-afectivas se diferenciarían de los rasgos en que sí incluirían la tipología de la situación a la hora de predecir el comportamiento, mientras que los rasgos, como ya he comentado antes, los rasgos son constructos que por naturaleza están descontextualizados. De esta forma, Mitchell pudo demostrar que el comportamiento era consistente y que el comportamiento también era específico, y operativizó estas unidades básicas de la personalidad cognitivo-afectivas en forma de patrones de comportamiento, patrones sí entonces. Si la persona X se encuentra en la situación Y, entonces es probable que ocurra el comportamiento Z. Podemos decir en términos generales que esta aportación global de Mitchell se integra muy bien en los modelos multinivel complejos de la personalidad, que incorporan distintos elementos a distinto nivel de profundidad en el estudio de la personalidad, y concretamente los patrones y entonces las unidades cognitivo-afectivas las podríamos situar en lo que conocemos como dominio de la personalidad de adaptaciones características, que permite un nivel sería como una especie de nivel donde los rasgos se expresan en situaciones concretas, en contextos concretos, tanto de una perspectiva histórica como social y temporal, y por tanto este nivel, ya digo, permite una contextualización suficiente como para entender el comportamiento puntual de la persona y predecirlo con una cierta exactitud, desde luego mayor que la que permiten los rasgos. Por todo ello, desde mi punto de vista, bueno, no solo desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de la disciplina, la obra de Walter Mitchell es imprescindible en el corpus de conocimiento de la psicología de la personalidad y la diversidad humana hoy en día. Hola, en primer lugar, agradecer al equipo de Canal el que haya tenido esta iniciativa. Me parece que habría que repetirla en mayor número de ocasiones. Y en este caso corresponde a la reciente muerte de Walter Mitchell, que mucho ha tenido que ver con la psicología de la personalidad. Voy a hacer un muy pequeño y breve y sintético análisis acerca de la relevancia del autor, no por lo que publica, sino por el índice de citas que da lugar a las referencias que otros autores hacen de él. Como ven, especialmente a partir del año 2000, se incrementa enormemente la cantidad de veces en las que el trabajo de este autor ha sido citado por otros autores, lo cual da idea de la relevancia que tiene. Si hacemos un análisis simplista de en qué áreas se ha ocupado, pues casi la mitad ha sido en relación a su modelo teórico, que ya conocen muchos de los alumnos, con un poco menos de proporción los análisis sobre consistencia que dieron lugar a
cambio y la reconceptualización del rasgo de personalidad dentro de la psicología de la personalidad y dentro también de la psicología en general, que ha hecho cambiar muchísimas cosas, y luego toda su investigación sobre el retraso de recompensa, que probablemente sea a nivel más popular de lo que más se habla de él. Si hacemos un análisis simplista, insisto, acerca de su producción, pues lo que podemos observar es que en los años 70 y 80 las citaciones que recibe son fundamentalmente debidas al debate que inició en relación a la consistencia y o especificidad de la conducta, que curiosamente corresponde con las mayores citaciones que tiene su modelo teórico. Mitchell cambió ostensiblemente en función de los resultados de la investigación de consistencia, cambió su sistema interno de su concepción en relación a lo que era la personalidad y elaboró un modelo teórico que aún hoy día sigue citado. Y finalmente la investigación de retraso de recompensa, que como aparecen por las citaciones que figuran en esta tabla, pues a partir de los años 90 es cuanto más recogida tienen las publicaciones en relación a otros autores. Por tanto, creo que con esta breve resumen acerca de cuál es la relevancia de Walter Mitchell está todo dicho. Muchísimas gracias por su atención.